Muchas gracias al doctor Borda por la presentación. La idea es hacer un bagaje rápido por algunas recomendaciones farmacéuticas sobre el manejo de los medicamentos en casa, las consideraciones que pueden tener y resolver de pronto esas dudas que suelen darnos cuando ya estamos en la casa con los tratamientos y que necesitamos solventar la necesidad de conocimiento que se nos da en el momento. Como lo nombraba el doctor, mi nombre es Vanessa Torres, soy química farmacéutica de la Universidad Nacional y soy la química farmacéutica encargada del Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lula. La idea de la charla de hoy, estos momenticos, es hablar en tres grandes temarios. El primero es el almacenamiento de los medicamentos orales que vamos a tener en casa, el manejo de estos medicamentos en cuanto a la adherencia, por qué es necesaria y por qué necesitamos la colaboración de ustedes como pacientes y también de los cuidadores, y el manejo de las reacciones adversas, cómo podemos tratarlas en casa y cuándo definitivamente debemos asistir al hospital, a urgencias o consultar con un médico. Lo primero para esto es aclarar dos términos claves. Dentro de las terapias que conocemos que maneja el mieloma está un medicamento o algunos que requieren refrigeración, como es el caso del Melphalan. Aquí vemos una imagen clara en donde congelación claramente nos hace referencia a la parte alta del refrigerador que tenemos comúnmente en la casa, y refrigeración es en la parte baja. Ahí es donde debemos almacenar todos los medicamentos que indiquen necesitar una temperatura entre 2 y 8 grados. Como lo pueden saber, dentro de la cajita del medicamento aparecen esas especificaciones de las características de almacenamiento. En la refrigeración, entonces ya entendiendo que es en la parte de abajo, sabemos además que no puede ser en la puerta ni en la parte de abajo en donde se almacenan generalmente frutas o verduras. El almacenamiento de este debe ser en la parte media, sobre la primera o la segunda parrilla que tengan, para garantizar la estabilidad del medicamento. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que hay muchos medicamentos que deben estar protegidos de la luz. Debemos garantizar que estén en su envase y empaque original, y ya voy a ahondar un poquito en el tema por todas las diferentes estrategias que hay para adherencia, incluyendo los pastilleros, de cómo se deben usar y cómo se deben manejar los medicamentos para esto. Espacios sin alta humedad, entendiendo que no puede ser en el baño, no puede ser en la cocina, en lugares donde tenga temperaturas controladas, es decir, que tampoco puedo dejarlos en la sala al lado del ventanal que tengo donde ingresa sol, porque esto fácilmente puede llevar al deterioro de los medicamentos y a que no tengamos la efectividad que requerimos de los tratamientos. Como les comentaba, la idea es ahorita, digamos que solventar un poco la duda de cómo usar los pastilleros. Está muy difundido, es muy interesante el tema de la estrategia para adherencia, que también lo voy a comentar ahorita, pero tenemos que verificar cómo estamos haciendo ese almacenamiento adecuado. Si el medicamento viene en una presentación tipo blister, como los que vemos en la parte superior, tenemos que verificar que las tabletas que ahí vienen no las puedo sacar de ese blister para colocarlas en el pastillero, porque uno, estoy perdiendo la información técnica del medicamento, fácilmente no sé cuándo es la fecha de vencimiento, qué laboratorio fue el que lo fabricó, cuál es el lote, por si el día de mañana hay algún tema de recolección de medicamentos, es necesario saberlo. Tenemos algunos medicamentos que son fotosensibles y los vamos a poder reconocer porque en su envase o en su empaque son de color ámbar o en aluminio. Entonces estos tampoco los voy a poder sacar del blister para ponerlos en los pastilleros, porque voy a estar afectando la calidad del producto. Medicamentos que vienen en tarritos y que vienen generalmente con las bolsitas de humedad, tampoco los voy a poder sacar de ahí para pasarlos a los pastilleros, porque estos controladores de humedad lo que nos hacen es facilitar que el medicamento, por como está diseñado, tiene unos componentes que nosotros denominamos excipientes. Estos excipientes lo que hacen es consolidar la forma física que vemos, es decir, una tableta o una cápsula. Además, estos pueden absorber humedad, y es ahí el por qué los necesitamos tener y se entregan en ese frasquito y con esa bolsita de recolección de humedad que no puede ser alterada, y debemos garantizar manejar los medicamentos en esos mismos envases. De igual manera, tener en cuenta que los medicamentos que podemos partir para tomarnos media tableta o un cuarto de tableta son aquellos que tienen la ranura de partición, como se ve en la imagen superior.
¿Esto qué quiere decir? Que desde el laboratorio y desde cómo se produjo, garantizan que la mitad de la dosis se encuentra en un lado de la tableta y la otra mitad en el otro lado. Las tabletas que generalmente no traen estas ranuras de partición, los laboratorios recomiendan no hacer la partición por la mitad y demás con los dispositivos que venden comercialmente para hacer estas particiones, porque simplemente no pueden garantizar que la mitad de la dosis se encuentre en la mitad de la tableta que el paciente parte. Aquí quiero hacer una cuña publicitaria, hacer un manejo adecuado de los medicamentos vencidos, parcialmente consumidos, que ya no consumimos, de personas que ya no están con nosotros, y es hacer el depósito de estos medicamentos en los puntos azules. Hay muchos alrededor de la ciudad. Es una muy buena iniciativa, los encuentran en los almacenes de cadena, en el Éxito, Audifarma, generalmente en todos los grandes distribuidores, y ahí simplemente pueden dejar los medicamentos. ¿Para qué? Para no desecharlos ni por el baño, ni por las cañerías, pues porque realmente esto lo que hace es un daño al medio ambiente, y nosotros debemos estar comprometidos también con las generaciones futuras. Entonces aquí traigo esta diapositiva invitándolos a todos a cuando ya no necesitemos más los medicamentos, nos quedaron parcialmente consumidos, cambiamos de terapia o simplemente se vencieron, pues depositarlos debidamente en los puntos azules. Otro de los temas, y era el segundo tópico que yo les nombraba, es todos esos métodos de adherencia que necesitamos, que requiere el cuerpo médico y que ustedes, conocedores de su terapia, pues vamos a necesitar que nos ayuden. ¿Cuál es la idea? Hay varias estrategias. Una de ellas, la más sencilla, es simplemente colocar alarmas en los diferentes horarios. Pero acá les traigo unas 5 estrategias o aplicaciones que existen, que las pueden encontrar fácilmente en sus teléfonos celulares. Algunas casi todas ellas son gratuitas, algunas para acceder a ciertos tópicos requieren un pago, pero pues la idea es poder utilizar estas herramientas que nos acuerden. Conocemos y sabemos de antemano que siempre un paciente con mieloma suele estar polimedicado, así que esto va a ser una herramienta vital y va a ayudarnos mucho en tener el efecto terapéutico que deseamos, y que en acuerdo con el cuerpo médico, pues ustedes como pacientes digamos que lo que quieren es garantizar esa efectividad en sus tratamientos. Entonces, para que tomen nota de alguna de esas aplicaciones, las puedan descargar, conocerlas, son supremamente sencillas, funcionan como una alarma, pero además pueden en algunas tomarle fotos al medicamento, por si es mi cuidador quien lo tiene y tengo que consumir demasiados, pues puedo hacerme una guía visual que me permita mejorar mi tema de adherencia. Para nosotros es vital que ustedes como pacientes y como cuidadores conozcan la terapia, conozcan el tratamiento, el por qué y para qué toman los medicamentos. Y existen diferentes áreas en donde obviamente estamos acompañando todo ese tema de educación. El primero de ellas es el área médica, en donde en la consulta inicial pues concuerdan todo el tratamiento ideal, y les agradecemos la colaboración de ustedes, que siempre comuniquen absolutamente todo lo que los medicamentos que consuman, sean o no recetados. Muchas veces yo entiendo que por el susto de que me van a decir, que si me van a regañar porque me tomo la agüita de la matica que me recomendó el vecino, a veces es necesario conocerlo, saberlo, porque esto puede interaccionar con los medicamentos que van a tomar. Entonces es necesario e ideal que lo comenten a su médico prescriptor, al médico tratante. De igual manera, nosotros desde el servicio farmacéutico, y acá les muestro como las diferentes etapas que tenemos para ofrecerles a ustedes, tenemos una dispensación informada, y siempre que el paciente tenga una entrega de medicamentos orales en el servicio farmacéutico de la Fundación Santa Fe, va a tener una llamada por un químico farmacéutico que va a resolver esas dudas. Entendiendo que de pronto se nos pasó comentarle algo al médico, ha cambiado algo o estoy tomándome algo diferente desde que me vio mi médico, pues ahí podemos solventar todas las dudas de cómo me tomo el medicamento, cuál es la hora más adecuada. Tenemos un seguimiento farmacoterapéutico en donde constantemente a todas las terapias que aplicamos estamos haciéndole un seguimiento, verificando cuáles son los días de aplicación, cuándo debería ser mi siguiente ciclo de quimioterapia si estoy en quimioterapia, cuándo debería ser la segunda entrega de mi medicamento oral, que es lo que llamamos control de dosis,
para poder tener esa trazabilidad de cómo va el paciente, cómo va con su terapia, cómo se ha sentido y garantizar pues un espacio adecuado de tiempo en donde podamos tener el mayor provecho de esas terapias que han instaurado con el área médica. Y adicional a eso tenemos el proyecto, hoy estamos arrancando, de pronto alguno de los que está conectado ha tenido la oportunidad de recibir la llamada de lo que nosotros llamamos consulta farmacéutica, y es ahondar un poco y generar un lazo de confianza con los cuidadores y con los pacientes, preguntándoles por su terapia, cómo les ha ido con los medicamentos, resolviendo el total de las dudas que les surjan y haciendo unas evaluaciones periódicas que nos permitan garantizar una comunicación adecuada tanto con ustedes como con el cuerpo médico, verificando que siempre podamos, digamos que suplir las necesidades que ustedes tienen en cuanto a conocimiento, en cuanto a necesidades de solventar todo lo que se presenta en el día a día. Y de igual manera, para todos aquellos que asisten al Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule, está enfermería especializada que siempre les hace una inducción previa al ingreso o a la aplicación de sus quimioterapias, sea en cualquiera de los dos ámbitos, ambulatorio u hospitalario. Algunas de las recomendaciones generales, que es muy normal y nos hemos dado cuenta desde el servicio de farmacia que son de las dudas que atañen en estas consultas, es, bueno, ¿y qué pasa si se me olvida tomarme el medicamento de la mañana? ¿Me lo tomo? ¿Cuánto tiempo es prudente esperar? ¿No espero? ¿O simplemente me tomo 2 a la siguiente dosis? Entonces acá les traigo como los diferentes tips. Si usted está cerca del horario de que ha establecido en la siguiente toma, pues simplemente no lo tome y reinícielo en el horario que sigue. Entonces, si me lo tomo a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche y está haciendo como las 11, pues ya mejor espere al de las 2 de la tarde y sigue normal en el horario que ya había acordado. ¿Qué pasa si me tomé el medicamento, tengo demasiadas náuseas y me generó vómito? Entonces, si no ha pasado más de 1 hora después de la toma del medicamento, lo puede tomar nuevamente. Si ya pasó más tiempo, no lo tome. ¿Por qué? Los medicamentos tienen un proceso de absorción. Una vez nosotros no lo tomamos con el vasito de agua, que es lo recomendable, ellos arrancan un proceso de absorción y en esa absorción no podemos verificar o no hay una manera visual simplemente con un tiempo para saber cuánto medicamento se absorbió y que no vayamos a generar una toxicidad para la siguiente dosis. Entonces, por eso la recomendación está en tener un rango de 1 hora y si no ha pasado esa hora, volverlo a consumir. De lo contrario, es mejor no hacerlo. Y siempre que a mí me digan tomar un medicamento sin alimentos, muchas veces lo relacionamos a que es el primero que me tengo que tomar en la mañana y puede que no sea eso. Simplemente lo que tengo que tener en cuenta es que es 1 hora antes de las comidas o 2 horas después de las comidas para garantizar el vaciamiento del estómago cuando consuma alimentos. Traje como unos tips de algunos de los medicamentos que usamos en mieloma. Uno de ellos es la lenalidomida, ahí están los dibujitos. Yo sé que los nombres de los medicamentos muchas veces no son muy amigables, pero por ejemplo una de las recomendaciones es que lo tome en la noche, porque una de las reacciones adversas que puede pasar, eso no quiere decir que le pase a todos los pacientes, es que genera fatiga. Entonces, para evitar que yo tenga que sentir todo esto, pues simplemente me lo tomo en la noche y facilito todo el tema del descanso. El melfalán, tanto como el melfalán como la ciclofosfamida, la recomendación es mantener una hidratación adecuada, ya que el medicamento, una vez nosotros lo ingerimos, para poder, digámoslo así, salir del cuerpo, tiene que pasar por el riñón. Para evitar que la afectación que tenga en el riñón sea grande, pues lo que podemos hacer es mantenernos muy hidratados, tomar mucha agua y garantizar ese consumo de líquidos. Y lo que les comentaba en el momento que les dije lo del tema de la refrigeración, pues es el claro ejemplo del melfalán. Algunas recomendaciones para manejo de reacciones adversas en casa. Si bien estos tratamientos los queremos para mantener controlada la enfermedad, van a tener unos efectos adversos que, como lo comenté ahorita, no suceden en todos los pacientes. No quiere decir que pasen. Algunos de ellos están relacionados con el bajo conteo de glóbulos rojos, de glóbulos blancos. Entonces, ¿qué tengo que garantizar desde la casa, desde mi conocimiento y mi adherencia como pacientes? Tener un lavado constante de las manos, sobre todo ahorita, y lo hemos vivido más por todo el tema de la pandemia, pues estar alejados de personas que puedan tener cualquier tipo de enfermedad, gripa, pues garantizando, digamos, que si
estamos en contacto con gente que no tiene ninguna enfermedad, tenemos menor riesgo de contraer alguna gripa que pueda empeorarse. Tener un lavado de dientes con cepillo suave, evitando el sangrado de encías. De lo que les comentaba ahorita, un consumo muy elevado de líquidos. Entendemos que las náuseas son muy comunes con los tratamientos, los vómitos también, y que muchas veces nos dan ganas de comer. Hay algo muy importante que tienen que saber, y es que las náuseas es mejor evitarlas. En el momento en que ya llegamos a la emesis, a vomitar, ya su control es mucho más difícil. ¿Cómo controlarlas desde casa? Con galletitas saltinas, saladitas, en poquitas cantidades, es digamos que lo que se recomienda. Eviten el uso de ropa ajustada, anillos, cadenas o demás, por lo mismo, para evitar moretones en el cuerpo que se nos puedan presentar. Mantenerse lo más activo que sea posible. Si presentan diarrea, limitar el consumo de medicamentos ricos en fibra, o sea, es decir, muchas frutas o muchas verduras, y tener en cuenta, y si ustedes conocen que tienen intolerancia a la lactosa, comentarlo con el área médica para evaluar cómo se haría el uso adecuado de la lenalidomida, si es su tratamiento de elección, y si para este caso se requiere un medicamento adicional que nos limite el problema que existe con la lenalidomida, ya que uno de los excipientes, es decir, de esos componentes con los que se hace el medicamento, es la lactosa. Tener en cuenta que si consume dexametasona oral, pues lo mejor es que lo haga en la mañana, ya que esta puede generarnos un pico de energía que en la tarde pues puede afectar el tema del descanso.